Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenido a su encuentro con las principales informaciones de este lunes 22 de diciembre. Comenzamos. Y en el arranque les contamos que continúan los cuestionamientos luego de que el Tribunal Supremo Electoral informara que se prohíbe a senadores y diputados postularse en los comicios regionales del 2015. El sábado, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la comisión legislativa conformada mientras dure el receso parlamentario debe pedir un informe al órgano electoral sobre sus argumentos, mientras que ayer el Procurador General del Estado, Héctor Arce, aseguró que debe acatarse la circular del Tribunal Supremo Electoral y que las decisiones de este ente electoral son inapelables. La inscripción de los candidatos de las elecciones subnacionales cerró hace 7 días y varios miembros de la Asamblea Legislativa estaban listos para postularse el 2015. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Obando, señaló que no se trató de una decisión arbitraria, sino que es un recordatorio de lo que indica la Constitución Política del Estado en cuanto a los requisitos para postularse. Continuamos. Ya se iniciaron las primeras reacciones, luego de que el pasado viernes el gobierno boliviano presentara el Video del Mar, una producción que refleja las razones por las que se presentó la demanda legal contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En Chile, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados chilena, Jorge Tarut, dio duras críticas en torno al video. Lo que hemos visto de parte de Bolivia es un video ofensivo y que falta la verdad, dejando claramente la actitud agresiva que han mantenido de forma permanente las más altas autoridades de Bolivia, dijo Tarut. En tanto, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, defendió ayer el valor del Video del Mar e indicó que no es ofensivo para nadie y que solo se actuó en defensa de nuestros derechos. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Continuamos con más informaciones. En el país rige la alerta naranja en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz, debido a las lluvias moderadas y fuertes que se registran entre el 21 y el 22 de diciembre y que estarán acompañadas de tormentas eléctricas, así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI. Las regiones de Cordillera, Florida, Ibáñez, Santisteban, Sara, Ichilo y Guarnes y el sur de las provincias de Ñuflo de Chávez, además de Guarayos, serán las más afectadas, en tanto que en Cochabamba y Beni también lloverá desde la mañana en la mayoría de sus provincias. Y en Potosí se construirá una planta eólica, según anunció el presidente Evo Morales. Se trata de exportar energía limpia. Mañana vamos a firmar con una empresa japonesa la construcción del sistema eólico, un sistema que con el viento generará energía. No será con agua ni con gas. Vamos a generar como 25 megavatios, explicó Morales. En la zona de Potosí también se trabaja con una firma japonesa para generar energía geotérmica en Laguna Colorada. Morales insistió que en Bolivia hasta el año 2020 se convertirá en el centro de energía de Sudamérica. Los empresarios privados prevén un menor crecimiento en el sector para el año 2015, debido al incremento de los costos laborales este año. Así lo indicó a La Razón el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres. Se indicó que el aumento de los costos laborales podría generar un menor ingreso económico para las empresas y para bajar esos gastos deberán pensar el siguiente año en alternativas como reducir el personal, incrementar negocios o ventas. Entre los factores de incremento de los costos laborales estarían el incremento salarial, el primer y segundo aguinaldo y algunos de los bonos que pagan y subsidios. Así lo indicó Cáceres. La Cámara Nacional de Comercio propondrá el próximo año ajustes a la Ley General del Trabajo para generar más empleo digno. Y desde el próximo año, los estudiantes de los 4 últimos años de secundaria del país tendrán 1 hora adicional para clases por 4 días a la semana, con el fin de mejorar sus conocimientos en matemáticas, física y química. Así lo informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
Los maestros percibirán un sueldo adicional debido a la nueva carga horaria y se eliminarán las filas para la época de inscripción en los colegios, explicó Aguilar. En tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera demandó el sábado que el sistema educativo en Bolivia sea indianizado en el marco de los cambios estructurales que hay en materia política y económica y pidió erradicar del sistema educativo criollo las taras de la discriminación y la colonización. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una variante en su cotización para esta jornada, colocándose con 8 bolivianos 38 centavos. Reiteramos, 8 bolivianos 38 centavos para el euro. El yen mantiene su cotización de 0.057 bolivianos. Lo principal de la actualidad deportiva está aquí, en Bolivia News. Bolívar es campeón del torneo Liguero Apertura 2014 tras humillar a Blooming en su propia casa, goleándolo 3-0. Ayer domingo se jugó en la fecha número 22 del torneo de liga, con dos partidos claves para los equipos de Bolívar y Oriente Petrolero que tenían opciones de campeonar. En La Paz, Strongers le ganó a Oriente Petrolero por 2-1, en tanto que en el partido jugado en Santa Cruz, Blooming se la puso fácil a Bolívar y fue derrotado 3-0. Con esta victoria, Bolívar se consagró campeón del fútbol boliviano del torneo Apertura 2014. En Costa Rica, el futbolista boliviano Carlos Caballo Saucedo se coronó bicampeón con el Saprissa. El boliviano Carlos Saucedo festejó su segundo título con el Saprissa al empatar de visitante contra el Herediano a un gol por lado. En su primera temporada en el fútbol de Costa Rica, Saucedo convirtió goles importantes, aunque en este segundo torneo las lesiones no lo dejaron tener continuidad. De igual manera, aportó con 5 goles para la obtención del nuevo título y así convertir al Saprissa como el equipo de Costa Rica con más títulos. Gustavo Domingo Quinteros, ex integrante de la selección boliviana que clasificó para el Mundial de Estados Unidos de 1994, se coronó nuevamente con el Emelec, campeón del fútbol ecuatoriano. El flamante campeón Emelec goleó 3-0 a Barcelona en Guayaquil, en el partido de vuelta de la final del torneo de fútbol profesional ecuatoriano del 2014, y así revalidó el título logrado el año pasado. Los emelecistas, dirigidos por el técnico argentino nacionalizado boliviano Gustavo Facha Quinteros, conquistaron su 12ª fecha del certamen ecuatoriano que se disputa desde el año 1957. Creo que somos los merecedores por el juego. Barcelona también fue un justo merecedor de la final porque ha hecho muchos puntos, pero creo que nosotros en toda la temporada fuimos mejores, declaró Quinteros. Esto es todo en informaciones para esta jornada. Volvemos para actualizar estas y otras noticias en cualquier momento. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.